Sí, a ver, buenas tardes. El día de hoy presentamos como grupo parlamentario una iniciativa y una excitativa. La iniciativa tiene que ver con presentar una nueva propuesta de ley de participación ciudadana que permita, una vez que fuere aprobada, llevar a cabo el referéndum mediante el cual estamos proponiendo se tome la opinión del pueblo de México, se consulte a todo México, mujeres y hombres, sobre qué reforma energética debemos de aprobar en el Congreso mexicano. Hemos planteado una ruta que sea en agosto, cuando aprobemos como parte de una reforma política profunda, ¿sí?, una ley de participación ciudadana que permita llevar a cabo el referéndum. Ya tiene previsión constitucional, requiere una reglamentación en ley secundaria y estamos construyendo todo el andamiaje jurídico para poder llevar a cabo este mecanismo de consulta al pueblo de México. Presentamos también una excitativa. Parecerá atípico que a los 8 días de haber presentado una serie de iniciativas, 6 iniciativas de reformas constitucionales y de reformas a leyes y de expedición de nuevas leyes sobre reforma política, ¿sí?, y reforma electoral, estemos excitando a las comisiones de dictamen a reunirse. Pero el tema es muy importante, que las comisiones se reúnan para empezar a desahogar la discusión, dictamen y en su caso aprobación en comisiones para pasar ya tener listo para un periodo extraordinario esta reforma política es muy trascendental. Así es que hoy también presentamos esa excitativa para poder poner en marcha todos los mecanismos de desahogo del proceso legislativo de la reforma política. El Senado de la República debe de ir por una reforma política profunda. El grupo parlamentario del PRD va a ir por una reforma política profunda, no solo por una reforma electoral, sino por una reforma que modernice, que democratice el ejercicio del poder. El poder solamente puede transformarse democratizándose. Es el propósito de esta conferencia de prensa. Le pediré al senador Manuel Camacho nos haga una exposición sobre estos asuntos. Manuel, por favor. Buenas tardes a todos. Modificar el régimen de propiedad del petróleo es una decisión de Estado, histórica, que solo puede ser resultado de un amplio consenso político y social. Es una decisión de tal trascendencia que sería totalmente incorrecto realizarla sin tomar en cuenta a los ciudadanos. Ante la inminente decisión del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de reformar la Constitución para modificar el régimen de propiedad del petróleo, debemos dar los pasos necesarios para que pueda realizarse una consulta popular en los términos que establece la Constitución en su artículo 35, fracción octava. De acuerdo con la consulta la convoca el Congreso a petición del presidente de la República, una tercera parte de los integrantes de las cámaras del propio Congreso o por lo menos el 2% de la lista de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. El IFE organiza la consulta y la Suprema Corte de Justicia verifica la constitucionalidad de la materia que se somete a consulta. El día de hoy se presentó una iniciativa para la ley secundaria y también para la adición de un artículo transitorio al proyecto de ley de participación ciudadana que tendrá que ser aprobada en el mes de agosto para que se pueda llevar a cabo el referéndum como forma de consulta popular sobre la modificación al régimen de propiedad del petróleo. El referéndum con carácter vinculatorio es la solución al conflicto político y social que se daría si una decisión de esta trascendencia se pretende aprobar sin el consentimiento de la sociedad. La eficacia, legitimidad y sustentabilidad de ese cambio solo es posible si cuenta con un amplio respaldo social. Nuestra propuesta es
aprobar la ley de participación en un periodo extraordinario en el mes de agosto, como estamos obligados a hacerlo por lo que ya estableció la Constitución. Con la ley aprobada, el presidente de la República o los legisladores podrían solicitar su realización, la realización de la consulta. En el caso de que ellos no ejerzan esa facultad, los ciudadanos tendrían el derecho de solicitar al Congreso la realización de la consulta. Si al menos 1.624.644 ciudadanos avalan la solicitud con su firma y la copia de su credencial de elector, el Congreso estaría constitucionalmente obligado a convocar a la consulta. Durante un mes se realizaría el debate nacional conforme a los principios de equidad, transparencia y libertad de expresión. Si el nivel de participación fuera superior a 40% de la lista nominal, el resultado de la consulta tendría carácter vinculatorio, es decir, obligatorio, para los poderes ejecutivo y legislativo, así como para las demás autoridades competentes. Sería esta una gran experiencia para la vida democrática y el ejercicio responsable de la ciudadanía que, por primera vez en la historia, la decisión más importante para el futuro de los mexicanos la tomarían los ciudadanos. Gracias, buenas tardes. Justamente en esta ocasión coincide que el fondo de la reforma política que se publicó el año pasado era abrir los mecanismos de consulta popular, que las decisiones trascendentales, como ya dice la Constitución, para nuestro país, participe la gente. Entonces tenemos la obligación de sacar esa reforma, de sacar esa ley secundaria. Y qué gran oportunidad que las reformas que siguen de gran trascendencia, como la energética que la tenemos en puerta, pues sea consultada precisamente con la ciudadanía. El consenso que se necesita, la legitimidad que se necesita para esta reforma, solo la vamos a encontrar en un ejercicio como ya lo prevé la Constitución. Ya como ya lo decía el senador Camacho, el senador Barbosa, es un tema histórico, no es un tema menor. Cuando se realizó la expropiación petrolera, hubo un gran apoyo popular, hubo una especie incluso de referéndum económico donde la gente no solo fue a apoyar al presidente, sino lo fue a apoyar con los recursos que tenía, con sus gallinas, con sus ahorros, esas imágenes que todavía hay de afuera de Bellas Artes donde la gente se amontonaba para llevar lo que pudiera para ayudarle al presidente Cárdenas a pagar la expropiación. Esa es la legitimidad que se necesita ahora para cualquier cambio en materia energética en nuestro país. Entonces ahí la propuesta está muy clara, para eso es esta iniciativa que se mete el día de hoy, para que tengamos esta ley secundaria y el primer referéndum constitucional sea sobre la reforma energética y que además tenga carácter vinculatorio. Armando. Sí, subrayar lo que se ha dicho, una decisión tan trascendente como la que implica la modificación del régimen patrimonial del petróleo, requiere la más amplia participación ciudadana. Hay claros indicios de problemas de ingobernabilidad en el país a los cuales no debiera apostarle nadie el no generar un proceso de consulta, de diálogo, de participación democrática. Y lo que hoy el PRD ofrece es una ruta de construcción, un modelo de cambio político que permita que la participación democrática y que la participación de la ciudadanía nos dé un indicio de hacia dónde hay que dirigir una discusión tan trascendente como lo que implica el sector energético en el país. De tal manera que aquí está la propuesta, es una propuesta que subraya, como lo ha dicho el coordinador, poner ante todo la necesidad de una reforma política, una reforma de alto calado que lo que posibilite sea pues que las decisiones de alta trascendencia para la vida del país puedan ser tomadas de la mano con los ciudadanos. Gracias. Si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto. Les va a preguntar Leticia Robles de Excelsior. Leti, adelante. Cachitas. Sí. Senadores, buenas tardes. Son dos preguntas. Primera, ¿por qué si este tema es tan trascendente, tuvo que pasar un año para que le pusieran tanta atención, ya que va a vencer el plazo constitucional, vence el próximo 10 de agosto?
¿Por qué tuvo que pasar tanto tiempo para que el PRD impulsara con esta ahínco al menos una de las 4 leyes secundarias que se tienen que procesar en el Congreso como consecuencia de la reforma del 2012? Esa es la primera. ¿Por qué tardaron tanto? Y 2, esta junto con las otras 3 leyes secundarias, que es candidatura independiente, iniciativa popular e iniciativa preferente, forman parte del paquete del Pacto por México que se va a presentar como reforma electoral. Lo que les quiero preguntar, usted hace momento dijo en el Pleno que quieren reforma política de gran calado y profundidad. Si el pacto solo les manda esta parte de las reglamentarias de la reforma del 2012, no las van a apoyar si no viene acompañado de la reforma a la estructura política del país, o están dispuestos a aceptar esta parte y posteriormente la otra parte política. Gracias. Primero, ustedes que son expertos en la vida del Parlamento mexicano, compartirán de que legisladores en lo individual presentan permanentemente iniciativas. Hay sobre estos temas iniciativas presentadas por legisladores de nosotros y de otros partidos. Sin duda que la coyuntura política, el escenario político va creando condiciones para que se vayan aportando los elementos nuevos. Y es así como senadoras, senadores del PAN y PRD construimos frente al país, frente a la opinión pública, una propuesta de reforma política profunda que incluye esas leyes pendientes que están por ser una falta en el calendario constitucional, ¿sí? Están ahí, ya hay los instrumentos, los insumos, y estamos obligados a aportar todos los elementos del andamiaje jurídico, legislativo, constitucional, para poder resolver estos temas que pronto serán pendientes. Respecto de que sean temas del pacto, bueno, miren, el pacto no es una institución, es una mesa de negociación entre el gobierno federal y 3 fuerzas políticas, un partido en el poder y 2 partidos de oposición, que tal parece que quiere crear la impresión de que ahí es donde se deben de resolver todos los asuntos pendientes. No, no es así. Los asuntos pendientes del Congreso se resuelven en el Congreso. Son asuntos legislativos. Yo creo que ya pasaron todos los hechos que tuvieron que haber ocurrido de manera pública para que se tenga la percepción y la convicción de que en el Senado estamos asumiendo nuestra responsabilidad y que asumiremos la responsabilidad constitucional y el derecho y obligación de legislar. Así es que si el pacto los tiene como temas, es un asunto que, si bien es un elemento político, el lugar donde se tienen que construir este tipo de instrumentos legales es en el Congreso mexicano. Perdón, entonces, si emanado del pacto se presentan esas iniciativas, ¿ustedes no las apoyarán? Tienen que ser presentadas por quien o quienes tengan derecho de iniciativa. Y cuando formen parte de ese trámite, pues necesariamente tendrán que ser parte de la discusión. Nosotros hemos estado dispuestos a que se armonice el trabajo que hacemos en los grupos parlamentarios, en específico del grupo parlamentario del PRD, con otros trabajos de diálogo y de construcción, pero sin duda quien ejerce la responsabilidad de legislar somos los legisladores. Y por si la pregunta también parece que lo mencionaste, acá vamos a ir por una reforma política profunda. La reforma solo electoral es parte de una reforma política. Así es que el llamado, la reflexión a quienes ayer anunciaron que solo habrá reforma electoral es para que se amplíe de su parte. De nuestra parte, nosotros vamos a debatir, vamos a discutir
y vamos a entrar en un proceso inclusive de votación sobre todos los temas de la reforma política. A nosotros no nos limitan los anuncios que se hacen fuera del Congreso mexicano. Le pregunta Mariel Ibarra del Grupo Reforma. Hola, senador. Senadores, ¿cómo están? Senador, preguntarle, si bien esto que comenta usted al final, bueno, ayer salen pues todos los integrantes del pacto a decir que ya existe un acuerdo para hacer este periodo extraordinario. Serían dos preguntas. ¿Se podría poner a discusión la reforma política de gran calado, como ustedes la busquen? ¿Daría tiempo de sacarla en un periodo extraordinario o finalmente se podría llevar al ordinario? Y la segunda es, ¿a cambio de qué ayer cree usted se sientan ayer nuevamente en el pacto? Porque al final lo que sale a decir el líder del PRI es de que en esa mesa se vieron muchas coincidencias sobre la reforma energética, incluso con el PRD. O sea que hay más coincidencias que las divergencias. ¿A cambio de qué se está poniendo o se están haciendo este extraordinario? A ver, primero, el periodo extraordinario obligado que tenemos que desarrollar en las cámaras por temas como la reforma en transparencia, la reforma en el modelo anticorrupción, en deuda de estados, la ley secundaria en materia educativa, Instituto Nacional de Evaluación, puede ser la del sistema financiero, no lo hemos definido, puede ser la integración del IFETEL, de la COFECO, que son de la competencia exclusiva del Senado, son decisiones del Congreso, que no se crea, porque es lo que yo digo, tal parece que se quiere instalar la percepción que solamente si es parte de una decisión de esa mesa que se llama Consejo Rector del Pacto es como se pueden llevar a cabo las cosas. Es una decisión del Congreso mexicano y esta semana es definitoria de ello. En esta semana tendremos los coordinadores, consultando con nuestros grupos parlamentarios, decidir llevar a cabo el periodo extraordinario para esos temas, ¿sí? ¿Reforma política en periodo extraordinario? Claro que sí, es la condición que nosotros ponemos para que pudiera haber un diálogo con reglas distintas, un diálogo político con reglas distintas, respecto de que hay muchas coincidencias con el PRD y el PRI en su propuesta de reforma energética, solamente que el PRI acepte que las reformas, constitucionales o no, porque no se trata de que no sean constitucionales, pueden ser no constitucionales, pero a leyes secundarias que permitan la inversión privada en áreas estratégicas de Pemex para compartir renta petrolera. Eso, si el PRI está pensando en apoyar nuestra propuesta, eliminando la inversión privada, nacional o extranjera, en áreas estratégicas del petróleo, de gas, refinación, para compartir renta petrolera, estamos de acuerdo, Si ellos están en contra de esa, hay muchas coincidencias. Si no es así, no hay coincidencias. Así es que periodo extraordinario como decisión de las cámaras, para esos temas y para el de reforma política. No porque nos los fijen, estamos en proceso de definición. De ser así, la ruta es, esta semana se define si hay o no hay periodo extraordinario y con qué temas. La siguiente semana se construyen dictámenes y la que sigue es para llevar a cabo el periodo extraordinario. Senador, una última pregunta. Definitivamente la reforma energética no entraría. ¿El periodo extraordinario? No. Sí, porque dice el senador Gamboa que llega la próxima semana. Bien, bienvenida para que podamos conocer los alcances, que creo va a ser muy parecida a la del Partido Acción Nacional, a la que hoy presentó, y nosotros al día siguiente presentaremos nuestra propuesta articulada o con el decreto ya sobre lo que sobre los ejes que hemos planteado. Bienvenida esa iniciativa, pero no es de extraordinario. Primero referéndum, primero proceso legislativo para aprobar la ley de participación ciudadana que nos permita llevar a cabo referéndum, después referéndum, hemos hablado hasta de meses, agosto la parte legislativa, septiembre desahogar el referéndum para que en octubre, como lo ha dicho el senador Camacho, habiendo llevado a cabo un referéndum vinculatorio, aprobemos la reforma energética que el pueblo a través de ese mecanismo nos haya autorizado.
Señor Francisco Nieto, periodista del Universal, le hace una pregunta. Que la reforma energética debe estar acompañada de una reforma hacendaria. Me gustaría conocer la posición del grupo parlamentario respecto al tema hacendario, si apoyaría o no el incremento de IVA o cómo lo apoyaría, cuál sería la postura de este tema. Y la otra, la propuesta del Consejo de Rector del Pacto por México sí contempla la creación del INE, Instituto Nacional Electoral. El Senado no. ¿Qué van a hacer ahí? Primero, en la parte económica, estoy a mi izquierda los mejores economistas del Senado, así es que se pongan de acuerdo ellos quién dice, quién declara. Adelante, Raúl. Bueno, reforma fiscal hay muchas posibilidades. Mira, respecto de IVA, alimentos y medicinas, creo que en este año hemos tenido un experimento involuntario. ¿Por qué? Porque se han incrementado un 17% los precios de los productos básicos. O sea, el mismo efecto que ocasionaría gravar alimentos, lo estás teniendo ya. Y los resultados que tienes en términos de poder adquisitivo están muy claros. Ayer se presentaban las cifras de pobreza, antier. Bueno, el número de pobres se sigue incrementando y el poder adquisitivo del salario de los trabajadores, pues cada vez es menor. Entonces, hay otras posibilidades, hay una gama importante respecto de distintas posibilidades para grabar distintas cosas, pero lo que sí hemos sido también muy claros en el PRD es que tenemos que discutir primero cosas tan elementales como el costo del gobierno y que se aprueben aquellas iniciativas de transparencia y combate a la corrupción, porque seguimos llenos de escándalos del mal uso de los recursos públicos. Entonces no se vale que le pidamos a la gente, no se vale que le pidamos a los empresarios que aporten más si antes no estamos seguros a qué se está yendo el gasto público y que este se esté ejerciendo de manera transparente. Entonces, primero, antes de hablar de reforma fiscal, tenemos que revisar el costo del gobierno. Solamente para sintetizarlo, si el gobierno pretende involucrar en su propuesta IVA en alimentos y medicinas, sería la mayor de las irresponsabilidades, dado que ayer nos enteramos que el 50% de la gente vive en la pobreza en este país. Sería la mayor de las irresponsabilidades si esa es la pretensión del gobierno. La segunda pregunta, ¿cuál era? Sí, nosotros en nuestra propuesta, habiendo escuchado a todos quienes asistieron a los foros, todos, integrantes del IFE, del Tribunal Electoral, expertos electorales, académicos, ¿sí? Todos estuvieron en contra de la posibilidad de que un órgano nacional, sin establecer características, pudiera controlar la organización de todos los procesos electorales. El argumento de que los gobernadores controlan a los órganos electorales locales es real, pero hay que fortalecer a esos organismos desde reformas constitucionales, pero para ello nosotros establecimos un mecanismo intermedio del cual Manuel nos puede hablar. Sí, no hubo nadie que apoyara esa idea, y lo que nosotros estamos proponiendo es que haya una especie de servicio civil, de tal manera que los nombramientos no estén controlados por los gobernadores, sino que ocurra algo parecido a lo que ocurre en el Poder Judicial, y en casos de emergencia que sea el Senado el que determine la intervención del IFE en un proceso electoral y la sustitución del órgano electoral. Pero si hacemos lo contrario, vamos a acabar con el federalismo. Entonces, me parece que, con toda franqueza, es una idea que no va a prosperar porque nadie la respalda. Entonces, se les ocurrió cuando hicieron lo del pacto. Y el otro asunto, el tema de que si el pacto va a sacar la ley de participación. Bueno, me parece un poco absurdo que se tenga que hacer las tareas 10 veces para llegar al mismo destino. Aquí ya están las iniciativas. ¿Por qué se hicieron hasta ahora? Nosotros presentamos una iniciativa de ley de participación ya hace mucho tiempo, pero hoy cobraron toda la relevancia porque es parte del paquete de la reforma política que busca la democratización del régimen político y la rendición de cuentas. Entonces, ya está ahí la iniciativa de ley. Lo que tendría que hacer el pacto es decir si quiere o no quiere que haya una ley de participación. Y lo que va a tener que decir el Ejecutivo es si quiere o no quiere que se someta a referéndum la decisión del petróleo.
Entonces, si no quieren, van a inventar que se tiene que establecer un nuevo procedimiento, pero va a ser muy difícil que lo logren porque ya está en la Constitución, ya es un derecho de los ciudadanos y además es una obligación del Congreso legislar. Entonces, ¿con qué cara después alguien va a argumentar que todavía no está la ley o que la ley no reúne todos los requisitos cuando tuvimos todo el tiempo para legislar y teníamos la obligación de hacerlo? Hoy la decisión es sí o no a la participación de los ciudadanos. Esa es la decisión. Y después sí o no al cambio en el régimen de propiedad del petróleo. Ya no tenemos posibilidad de darle vueltas a las cosas. Es un sí o no definitivo lo que la nación y la sociedad espera. Agradecerles esta convocatoria y un poco con quienes platiqué el lunes pasado y pude compartir la visión que tenía del escenario que estaba por presentarse. Creo que anoche, de ayer y hoy se confirma, ¿verdad? Ya los campos bien delimitados, el PRI por dónde va, el PAN por dónde va, el PRD por dónde va, y qué es lo que quieren de una reforma política, una reforma chica, una reforma electoral. La quieren empequeñecer, pero en el Senado vamos a sostener el debate para que sea una reforma política profunda. Gracias.